Buenas tardes, esta es la presentación del ejercicio aplicado de física estática. El problema fue extraído de la física de mecánica vectorial para ingenieros de Bill and Johnson de la edición 9. El número del ejercicio es el número 2114. El ejercicio consiste en hallar las tensiones de cada uno de los cables AD, BD y CD, teniendo aquí un plato que está colgando de esos cables y este plato tiene un peso de 300 newtons. Y aquí están sus respectivos ángulos que forma la base del plato con las proyecciones de esas tensiones, 60, 40 y 50. También otro dato que nos da el ejercicio es que el ángulo entre el eje Y y cada una de sus alambres es de 30 grados para todos los alambres. Para hacer un análisis de las fuerzas que actúan sobre el sistema, entonces hemos puesto los siguientes nombres. Esta línea, todas en dirección hacia arriba, la hemos bautizado como la tensión en el alambre AD, la tensión en el alambre de BAD, la tensión en el alambre de CAD, y esta dirigida hacia abajo sobre el eje Y es nuestro peso. Con esta información vamos entonces a elaborar nuestra sumatoria de fuerzas y la respectiva descomposición de cada una de las tensiones en forma vectorial. Haremos el análisis y llegaremos a las ecuaciones y de ahí el resultado de las tensiones. Vamos a empezar por el vector TAD y vamos a hallar cada una de sus componentes en los ejes coordenados. Entonces, del dibujo anterior vamos a analizar solamente esta parte de la tensión AD, que tiene dirección hacia arriba del eje Y. Entonces, vamos a plantear aquí el respectivo vector. El vector nos queda entonces que el vector TAD es igual al vector TAD con su componente en X más su componente en Y más su componente en Z. Haciendo un análisis del sistema, nosotros vemos que, primero que todo, que el sistema donde está ubicado el plato está sobre el plano XZ. Y sobre ese plano XZ hay una proyección del vector TAD que hemos llamado TADZ. Tomando como referencia esta proyección podemos hallar las respectivas componentes para la componente de la tensión TAD en X y su componente TA en Z. La componente Y la hallamos directamente aquí en el eje coordenado. Entonces la ecuación nos queda así: para la componente TA de X, mirando esta geometría de triángulos rectángulos con un ángulo de 50, vemos que la componente de X es TADX seno de 50. ¿Esto qué quiere decir? Que esta componente TADX es igual a esta hipotenusa de este triángulo que tenemos acá, TADX. ¿Y por qué seno? Porque el seno es este mismo que estamos hallando y el seno es el cateto opuesto. Entonces esa es nuestra componente en X. Para la componente en Y, la trabajamos directamente sobre el eje coordenado Y. Ya el ejercicio nos decía que el ángulo entre esa tensión y ese eje son 30 grados. Entonces esa componente en Y de ese vector, la bautizamos acá TA de Y, es igual a TAD coseno de 60. En este caso sí es coseno porque es nuestro cateto adyacente al ángulo de 30 grados. Entonces tenemos un valor que no conocemos, que es el TA de X, que es la proyección sobre el plano XZ de esa tensión TAD. Pero por esta geometría podemos saber rápidamente que, por toda esta geometría podemos saber que esa proyección TA de X es exactamente igual a TA de seno de 30. ¿Por qué el seno? Porque es
porque aquí se formó un triángulo rectángulo y esa proyección es exactamente, se puede hallar con el seno de 30 grados. Entonces nos queda así: TAD, seno de 30 grados, es nuestra proyección TAD de X. Ya con estos valores, pues podemos organizar el vector TAD de esta manera. Entonces sencillamente reemplazamos el valor obtenido para la proyección TADZ, TADXZ en esta ecuación y llegamos a estos valores. Resolviendo cada uno de los senos y los cosenos, llegamos a esta expresión que es las componentes del primer vector TAD para esa tensión. Bueno, el análisis para el alambre dirigido de CAD es el mismo que el anterior. Entonces vamos a hallar su vector. El vector TCD será entonces la componente en X más la componente en Y más la componente en Z. Aquí vamos a tener de una vez cuidado de los signos de acuerdo a la dirección que tome cada una de las proyecciones. Tenemos nuestro vector y acá aquí vamos a tener por este lado la proyección para la componente TCDX, que es la primera. Esta es nuestra componente TCDZ con esta dirección, y la TCDY sabemos que es la que está aquí sobre el eje coordenado de Y. Para Y es positiva, para Z es positiva y para X la dirección es negativa. Entonces aquí quedan planteados. Otra vez, tomando entonces el triángulo que se forma sobre el plano XZ, tenemos una proyección TCDXZ, que es la que nos ayuda a calcular las componentes en X y Z de ese cable CD. Aquí están explicadas. Entonces, tomando cuidado de los sentidos, tenemos que la componente en X es menos TCDXZ coseno de 60. En este caso es coseno de 60 porque es el ángulo el lado que es adyacente a ese ángulo de 60 grados para esta X. Para Y, entonces es sencillamente el coseno, es TCD coseno de 30 grados, que sabemos que es el ángulo entre el vector Y, entre la coordenada Y y el vector TCD, y el vector TCDZ lo sacamos también de este mismo gráfico, en donde utilizamos seno, porque vemos que esta y esta proyección son iguales y estamos hablando entonces de que ese valor es TCD en el plano XZ para el seno de 60 grados, porque es el cateto opuesto. Entonces están acá. Entonces, igual que en el anterior, tenemos que determinar cuál es el valor de esa proyección TCD en el plano XZ de nuestro alambre TCD. Y usando este ángulo de 30 grados, vemos que esta proyección es exactamente TCD, el seno de 30 grados, porque es nuestro ángulo opuesto de este triángulo rectángulo. Reemplazamos este valor en nuestra primera ecuación y tenemos estos resultados: TCD seno 30 coseno 60, TCD coseno 30 más TCD seno 30 seno 60. Hallamos los respectivos cosenos y tenemos nuestro segundo vector para la fuerza TCD. Bueno, para el último vector, el último alambre que va dirigido de D a D, entonces es el mismo análisis que los anteriores. Tenemos nuestro vector BD, una proyección TBDXZ, que sabemos que lo utilizamos acá, que está sobre el plano XZ, y tenemos las proyecciones TBDX y TBD en Z. Ponemos las flechas para saber su dirección y así mismo colocar los signos, y aquí tenemos nuestra TBDY, que sabemos que es sobre el eje coordenado Y. Aquí queda planteado el vector TBDX más TBDY más TBDZ es igual para el caso del TBDX, entonces tenemos que es menos, porque lleva una dirección negativa en el eje X, menos TBD en el plano XZ, que es esta proyección, coseno de 40. Este es nuestro ángulo de 40 y es el adyacente, más TBD coseno de 30, que sale de este triángulo rectángulo que se construye acá, y sabemos que el ángulo es de 30 grados, que nos lo da el ejercicio. Y por último, la componente en Z es la proyección TBD en el plano XZ
xz por el seno de 40 porque tenemos el ángulo opuesto aquí a 40, que es este mismo. Hallamos otra vez nuestra proyección en ese plano xz de TV de xz, y sabemos que es TV de seno de 30 porque este ángulo tiene 30, es un ángulo rectángulo y la proyección es seno 30. Reemplazando este valor en la primera ecuación tenemos esto y llegamos a este vector operando los senos y los cosenos. Del análisis anterior tenemos cada uno de los vectores de las tensiones en sus respectivas coordenadas y jk. Tenemos también nuestro vector peso, que es 60 libras, en la dirección negativa de las 10. Aquí falta un menos. Las condiciones del equilibrio dicen que el cuerpo, la sumatoria de todas sus fuerzas debe ser igual a 0. Aquí lo hacemos en cada una de sus componentes. La sumatoria de las fuerzas en X, la sumatoria de las fuerzas en Y y la sumatoria de fuerzas en Z. Entonces de estos vectores obtenemos las diferentes sumatorias y las igualamos a 0. Y construimos un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones donde hay 3 incógnitas, TAD, TCD y TBD, y lo solucionamos por un método de sustitución o igualación, cualquiera de ellos. ¿Listo? Ya. Entonces la solución de este sistema por los métodos de solución de sistemas de ecuaciones conocidos nos da una tensión TAD de 29.5 libras, una tensión en BD de 10.25 libras y una tensión CD de 29.5 libras. Entonces con esto se da por terminada la explicación del ejercicio 214 de la estática de Wheeler-Johnson, edición 9. Gracias por todo y hasta pronto.